de salud en Colombia. Doña Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, que es la agremiación de las EPS del régimen subsidiado. Doctora Ana María, buenos días. Buenos días, Ricardo, para usted y todos los oyentes. Finalmente, el gobierno no escuchó sus peticiones. Yo quisiera que usted les explicara a los oyentes de Blue Radio por qué están ustedes considerando que este aumento de la unidad de pago por capitación del 12% puede y va a agravar la crisis del sistema de salud en Colombia. Bueno, primero déjeme decirle que no es la petición de las EPS. Durante todo el año 2023 tuvimos diferentes voces lideradas principalmente por la academia, con múltiples estudios que analizaron la insuficiencia de la UPC y la necesidad de corregir el desbalance, el desfase que trae el sistema acumulado, que para el año 2022-2023 acumula pérdidas superiores a los 5 billones de pesos. Entonces, recogiendo desde luego lo que hemos visto con relación a la dinámica de gasto del sistema en los años anteriores, habíamos pedido las EPS, pero también lo hizo la Universidad de AFIT, lo hizo la Universidad de Antioquia, lo hizo ANIF, que el aumento no podía ser inferior al 16%. Estamos hablando de IPC más 6-7 puntos, si queríamos de alguna forma asegurar que lo que se pretende prestar a través del plan de beneficios puede hacerse con esta prima. Lo que estamos teniendo hoy pues es un incremento no real, porque finalmente tenemos el reconocimiento del IPC, unos puntos más para unas inclusiones nuevas que se han hecho al plan de beneficios, pero por otro lado, la obligación de prestar, por ejemplo, la financiación de los equipos extramurales con el 5% de esa UPC. Entonces, diciéndolo de manera sencilla, vamos a tener que hacer más con menos dinero. Van a tener que hacer más con menos dinero desde la CPS. Doctora Ana María, leyendo el documento que ustedes acaban de publicar, ustedes señalan, entre otras cosas, lo que usted nos dice, que la UPC no tiene un crecimiento real porque no consideró el incremento de las frecuencias y por el contrario aumentó el plan de beneficios básicos. Dicen además que se exige que el 5% de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territorial, estrategia que, si bien se ha valorado por parte de la CPS, no puede financiarse debilitando a la UPC. Y aquí viene un punto que es fundamental y ahí viene mi pregunta frente al tema. Es importante señalar, dicen ustedes, que esta resolución, así como aquella que actualiza el PBS para 2024, se expidieron de manera inédita sin que se surtiera el proceso de consulta pública que garantiza la participación ciudadana. ¿Este decreto estuvo publicado para comentarios? ¿Ustedes tuvieron conocimiento de que eso hubiera pasado? No, y por eso lo afirmamos categóricamente, es inédito. Normalmente el decreto de la resolución de incremento de la UPC se expide sí los últimos días del año, pero tiene 15 días colgada, como decimos nosotros en la página del ministerio, durante el cual en ese tiempo las EPS, pero no solamente las EPS, los diferentes actores, como en cualquier proceso de consulta pública, hacen comentarios. Pero lo que ha sucedido con este proceso, que no solamente se refiere a la falta de consulta pública, que es muy grave desde el punto de vista, digamos, de la regulación, de la gobernanza del sistema, sino que durante los meses anteriores, y el ministerio ha argumentado que solamente 4 EPS presentaron información de calidad, pues resulta que es que la información estaba disponible desde el mes de mayo para el ministerio, el proceso de retroalimentación no se dio de manera fluida, como suele suceder. El ministerio llama, hace confirmaciones con las EPS aportan aclaraciones. Es decir, esto no es una información que usted cargue y quedó listo. Es decir, puede haber un proceso de ajuste y de aclaración que tampoco se dio. Entonces ellos, el último día del año, producen una resolución sin consulta pública y nos dicen que es que la información no era suficiente cuando tuvieron 7 meses para haber hecho el ejercicio correcto de retroalimentación y diálogo técnico. Doctora Ana María Vesga, ustedes en el comunicado señalan que este aumento de la UPC del 12,01% hace inviable financieramente el sistema de salud. ¿Eso en qué se traduce en materia de atención a los pacientes? Pues mire, estamos viendo cada vez de manera más insistente y acelerada el deterioro en la atención a los usuarios, los múltiples llamados de proveedores, prestadores, advirtiendo que no pueden seguir prestando sus servicios. Lo vimos
a final del año con un hospital de Antioquia, lo vimos con la situación de Cruz Verde a final del año también, y los pacientes se están quejando, los pacientes están advirtiendo que están encontrando dificultades, y desde luego que es así, porque lo cierto es que estamos cargando una insuficiencia y un desbalance financiero que se hace insostenible. Las EPS terminan el año 2023 con pérdidas superiores a los 2 billones de pesos para el año 2023, sin contar acumulado lo que ya traemos, son más de 5 billones de pesos. Entonces, pues nosotros sí esperábamos que el ejercicio de la UPC hubiera sido capaz no solamente de corregir ese desfase, sino que realmente reconozca cuánto está gastando el país en salud. Y lo que estamos viendo es que pues eso no se dio, y no se dio además en el marco de la ausencia de diálogo, que es lo que más preocupa. ¿Cuántos pacientes o cuántas EPS como tal ya en plata blanca podrían verse afectadas por cuenta de esta situación? Todas. Estamos hablando todas. ¿De cuántas? ¿Cuántas saldrían? 50 millones, 48 millones. Nosotros tenemos 11 EPS y tenemos 38 millones de afiliados, pero la situación del subsidiado es igual y peor, porque el régimen subsidiado esperaba que el aumento de este año equiparara, como lo dice la ley estatutaria, o por lo menos fuera lentamente alcanzando la prima del régimen contributivo. Tampoco sucedió así. Entonces, no hablo por mi colega del régimen subsidiado, pero la situación de quien ya leí su comunicado y sus primeras palabras es la misma. Estamos hablando entonces de un total de más de 70 millones de pacientes que podrían verse afectados en este año. No, estamos hablando de toda la población, es decir, si ASEMI recoge 38 millones, el subsidiado estará son los 50 millones de colombianos, pues saquemos los exceptuados. De todas formas, ¿en cuánto tendría que haber subido la UPC para por lo menos subsanar esos 2 billones de pérdidas de las EPS el año pasado, o los más de 5 billones que ya tienen acumulados, como nos dice usted? Nosotros hablamos y lo hizo también ANIF, y lo hizo los académicos en Antioquia, de un incremento del IPC más 7 puntos, esos son el 16%. Y aquí aclarar que eso expresado en dinero, cada punto de la UPC son cerca de 800.000, 760.000 millones de pesos. Entonces, pues usted ya puede arrancar afirmando que si a la UPC le faltaron, en este caso, 4 puntos, estamos hablando pues de 2.83 billones de pesos con el que ya entra el sistema en déficit. Sí. Doctora Ana María, quiero hacer una última pregunta frente a lo que se ha comentado en diferentes círculos ante la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro de manera deliberada esté adelantando una estrategia con el fin de buscar que se pueda adelantar la reforma a la salud por vías distintas al Congreso de Colombia, es decir, a través de decretos, a través de decisiones que no pasen por el legislativo en vista de las dificultades que viene afrontando, y entre esas sería la posibilidad de demorar pagos o de no aumentar lo que según las cifras y estudios se requiere, por ejemplo la UPC. ¿Qué opinión tiene frente a esas versiones que señalan eso? Que al final lo que el gobierno pretende es crear una tormenta perfecta que lo lleve a una reforma a la salud por vías que no tengan que ver con el Congreso y pueda hacer la reforma que pretende el presidente Petro. Sí, yo creo que las actuaciones del gobierno, las actuaciones y no actuaciones del gobierno durante el último semestre reflejan eso, Ricardo. La realidad es que terminamos el año, por ejemplo, y eso tampoco ha sido muy público porque se vino el fin de año y la noticia no se conoció, pero terminamos el año sin el pago del mes de diciembre de los presupuestos máximos, por ejemplo, con unos anuncios del ministerio de unos recursos adicionales que va a tener el sistema, que esperamos que toman su tiempo, que tienen que tener su proceso, pero que desde luego pues no están irrigando como debe ser de manera oportuna el sistema. Entonces, si uno, a esa inacción en la obligación de mantener debidamente financiado
suficiente y oportunamente el sistema le suma que hay ciertas medidas, como por ejemplo esta que dispone la resolución de UPC de destinar el 5% de la UPC a la financiación de los equipos extramurales, tema con el que por demás los equipos extramurales todos estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en que la plata venga de la misma UPC. Esto se había caído por la Corte Constitucional en el decreto de La Guajira y sin embargo vuelve el gobierno y lo incluye en esta resolución. Entonces uno sí ve que por la vía de los actos administrativos se empieza a asomar ese cambio de modelo esperado, y por la vía de la inacción en los pagos y en el correcto financiamiento del sistema, pues se va generando un deterioro que, como lo hemos llamado nosotros, es insostenible, inviable, insalvable, salvo que hagamos rápidamente una corrección y un ajuste a los recursos que va a requerir el sistema este año. Sí, pues claro, ahí está la situación del sistema de salud en Colombia, las dificultades que ya viene afrontando y este aumento de la UPC, de la unidad de pago por capitación, que consideran desde la CPS y desde diferentes actores del sector que es insuficiente, a pesar de que el gobierno dice que esa plata alcanza. Diferentes miradas, la realidad es que hoy el sistema de salud afronta profundas dificultades y en medio de lo que podría significar una indeseable crisis financiera o una crisis sistémica. Doctora Ana María Vesga, le agradezco mucho estos minutos, ha sido usted muy amable y le deseo un feliz año. A ustedes igualmente, gracias. 8:38, ya regresamos en Mañanas Blue.